Gaudí fue un hombre profundamente religioso. El arte, todo estaba bajo la perspectiva de la irrupción de lo trascendental en la vida. Y luego era un hombre de iglesia. Hemos conocido la historia de la fachada del Nacimiento, obra maestra en piedra diseñada y construida para la Sagrada Familia por el gran arquitecto Antonio Gaudí. Ahora trataremos de entender los difíciles años que le tocó vivir como una introducción a la segunda fachada, dejada en proyecto por Gaudí, pero que no pudo construir, dedicada a los misterios de la Pasión. Le toca vivir una época verdaderamente agitada. En España se vive una situación de verdadera confrontación con los que hacían una oposición a la monarquía restaurada con Alfonso XII y luego con Alfonso XIII, y aparecen en aquellos momentos grandes luchas y grandes disputas y grande lucha sobre todo sindical. Eso lleva a la calle a confrontaciones y lleva sobre todo al fenómeno que va apareciendo, que es el anarquismo. Todo esto sucedía mientras se construía la fachada del Nacimiento en las periferias de Barcelona por obreros que en su gran mayoría pertenecían al movimiento anarquista. Pensemos que la Sagrada Familia era la catedral de los pobres, estaba en el extrarradio de la ciudad. Allí iban a trabajar pues los más necesitados, muchos de los cuales habían comulgado o comulgaban con aquellas ideas anarquistas o socialistas radicales o republicanas radicales, que era el lerrouxismo en Cataluña, y que estas ideas pues habían penetrado porque vivían en situaciones también de injusticia laboral. Gaudí tuvo una gran sensibilidad hacia ellos. Quería educarlos también y quería ayudarles en todos los aspectos, empezando por la justicia social. Ve en los anárquicos realmente un deseo de justicia, pero que el camino como van hacia la justicia equivocado, no el deseo. Yo quiero una sociedad más justa. Y él eleva esta situación de pecado, esta situación de lucha fratricida entre hermanos, por el odio, pero también por las injusticias, lo eleva, digamos así, a la categoría de ponerlo en el orden espiritual, en el orden de la redención que eleva Jesús, el Señor, con su nacimiento y con su salvación. Pero Gaudí no solo se limitaría a expresar su fe por medio del arte, sino que la llevaría a la práctica. Pero él está pendiente de esa gente sencilla, de darles trabajo, cómo está su salud y sobre todo que los niños, entonces todavía hay bastante analfabetismo, que los niños tengan su escuela, es decir, se preocupa de los pobres. Él, entre 1908 y 1909, en lo que sería es hoy la nave central de la Sagrada Familia, instala unas escuelas para obreros, que son estas escuelas principalmente, una escuela principalmente pensada para los hijos de los trabajadores tan alejados de la Iglesia y en situaciones verdaderamente injustas. O sea, que Gaudí, en definitiva, siente la problemática social, no solo religiosa, y hace algo en aquel momento en que había tanta necesidad, tanto por lo que afecta a la escuela, como que afecta a la situación laboral y social. El compromiso de Gaudí con la sociedad en que le toca vivir encuentra también espacios de reflexión en grupos como el Círculo de Artistas Sant Lluc. Gaudí, con el doctor Torres y Bages, eran hombres que veían la secularización que se avecinaba o que ya se vivía en España. Un proceso
que se complicaría hasta llegar a la terrible y cruenta guerra civil, donde se asesinaron más de 8.000 sacerdotes, seminaristas, 4.000 religiosas. Fue verdaderamente la persecución más terrible. Estos personajes veían cómo el mundo se secularizaba y entonces veía que una de las consecuencias que tenía la secularización era la crisis de la familia. Y por eso se consagra el templo y se eleva el templo de la Sagrada Familia, con una dimensión. Era un templo expiatorio. Tan solo 10 años después de la muerte de Gaudí, en 1936, estalló la Guerra Civil Española. En Barcelona, la represión a la Iglesia fue brutal y sanguinaria. La Sagrada Familia fue invadida por las huestes revolucionarias que descendieron a la cripta para profanar las tumbas de los promotores. Cuando llegaron a la tumba de Gaudí, se encontraron con Ricard Opisso, un famoso ilustrador catalán. Ricardo Piso era un joven que ya vivía aquí, en este barrio. Era un joven muy buen delineante y que desde pequeño Gaudí utilizaba para hacer de angelito, como modelo de angelito. Gaudí había sido capaz de ver el inmenso talento de Opisso, y aunque el temperamento del joven era rebelde y desenfrenado, cultivó una gran amistad con él. De una forma como un padre. Hasta le ofrece varios trabajos con él, le paga en anticipo para asegurarse que él siempre venga. En fin, tiene un trato muy especial. Con el paso de los años, Opisso abrazaría ideologías contemporáneas y se separarían. Sin embargo, cuando sobrevino la Guerra Civil Española, no le importó correr riesgos para defender la memoria de su maestro y amigo. Y lo que acontece es que cuando los anárquicos finalmente bajan para profanar las tumbas que hay en cripta, que son de los promotores de Sagrada Familia y de Gaudí, la tumba de los promotores sí que es profanada, y al contrario la de Gaudí no, porque vino Ricardo Piso a dar fe por varios días, los días que se sucedieron los anárquicos aquí, a dar fe que aquella tumba era de alguien que no valía la pena profanar, ¿no? Entonces, si hubiese sido un sacerdote, pues lo hubiera matado como mataban todos los demás sacerdotes. Al contrario, siendo un anárquico, pues pudo dar fe que esta tumba era algo a conservar, ¿no? Algo para cuidar. El testimonio de Opisso no es distinto al del resto de colaboradores que trabajaron con Gaudí. Quienes lo conocieron dan cuenta de su bondad y virtudes, pero también testimonian que fue el fruto de años de conversión y maduración para templar su carácter y lograr la humildad. Él entra en Sagrada Familia como un joven que quiere ganarse el mundo, participa a todos los concursos, quiere ser famoso, se ve en las fotos como se pone a la última moda, firma con una firma muy exagerada y de repente empieza a entender que su camino es la humildad, el estar obedeciendo primeramente al proyecto de otro, porque él entra aquí para ejecutar el proyecto de otro. Estar abajo los josefinos, entender la otra persona y vivir en oración. Y esto también quizás su vida llena de dolor y él lo hizo entender. Gaudí desde pequeño sufrió la enfermedad y la pobreza o dificultad de la sociedad y todo esto. Más que nadie, él buscaba felicidad. Pero él, probando todo, yo creo que sufrimiento, todo esto, el resumen de él es, si no damos la felicidad a otro, nunca sentirás que eres feliz. Un Gaudí que sus amigos dicen era como un gourmet, dicen, porque le gustaba comer bien, le gustaba ir a caballo, no bajaba del caballo para no ensuciarse. Y al contrario, en el tiempo se va haciendo cada día más cercano a estos obreros y descubre que es la cercanía lo que hace la autoridad. Él tenía una autoridad moral y no tanto el simple mando. Y entonces él se hace como Cristo, que se hace pescador entre los pescadores, e imitación de Cristo, que era el librito que él siempre llevaba en el bolsillo, pues se transforma realmente en su vida. A tal punto llegaría su identificación con el rostro pobre de Cristo, que más de uno lo tomaría por un vagabundo. Y hasta el punto que una vez que estaba esperando el tranvía, ha pasado una persona
y le ha dado una moneda como de limosna. El compañero que estaba con él le dijo, no, devuelve la moneda. Y Gaudí le corrigió, dice, no, esta moneda es expiatoria, esta moneda va al templo, ¿no? Gaudí mismo entendería que él también era una moneda ofrecida en el templo para expiar sus pecados. Hoy todo el mundo trabaja por el dinero. Nunca cobró él. Lo que le daban, y ya está. Él se entregó a un ideal. Él no tenía domingos. Él no tenía fiestas. Él tenía una vocación, se entregó a esta vocación con cuerpo y alma. Y entonces él empieza a vivir en este lugar, diciendo también que cada día luchaba con su temperamento, porque efectivamente Gaudí va creciendo con el templo, pero él nace con un temperamento muy fuerte, en el cual hay muchísimas personas que hablan de él como una persona sumamente dulce y muchas personas que hablan de él como una persona realmente agria y que de mal temperamento. Gaudí era un poco, según como, de forma de ser, era muy tajante. Cuando a veces un aprendiz que ayuda a él le hace una advertencia de tal cosa, le hace caso. Por tanto, él hacía caso de la gente. Aunque después él tenía su carácter muy exigente y por tanto no estaba acostumbrado. Él quería mantener su criterio, era en un sentido exigente, de manera que se enfadaba. Dicen que lo que caracteriza es el hombre que de mal genio. Eso pero era debido a esto. Y él decía, no es mi culpa, es que yo he nacido en el campo y gent del camp, gent del llamp. Que en español significa gente del campo, gente del rayo. Sin embargo, nunca dejó que su carácter impulsivo dañe su trato con los demás. Él explicaba que se tenía que tratar bien siempre a la gente y hasta los detalles de los niños podían enseñarle cosas. Hay una entrevista a Font, al constructor de la Pedrera, en la cual se quiere que él explique cómo Gaudí trabajaba, porque realmente es sorprendente. ¿Cómo puedes tú explicar a un obrero de hacer un hiperboloide hiperbólico? O sea, son cosas, dibujos muy complejos, que casi es muy difícil reconocerlos hoy con las tecnologías informáticas que se tienen, ¿no? Y Font, que finalmente era un obrero, ¿no? Era como, bueno, era el jefe de la constructora, pero no dejaba de ser una persona ligada a la obra, casi se desespera en estas preguntas que insisten, ¿cómo trabajaba Gaudí? ¿Cómo trabajaba Gaudí? Y en un momento es muy bonito porque empieza, bueno, ¿qué hacía Gaudí? Venía y decía, así, 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 así. Como diciendo, lo hacía él. O sea, él se ponía al lado de los obreros y por eso él sabía él sabía hacer escultura, él sabía forjar el hierro, él sabía construir, él podía mandar porque él primeramente sabía hacer. Yo veo de esta manera Gaudí, por eso es exigente, pero también en un momento determinado acepta las correcciones que le hacen y eso en ese sentido. Después, claro, la fe misma y el conocimiento de los evangelios le ayuda también a corregirse. Él iba a confesar, los padres de San Felipe Neri, los filipenses, eran sus asesores, por tanto él pedía también el perdón de sus pecados. Antonio Gaudí iba a misa todos los días, lo mismo que realizaba las vísperas en la iglesia de San Felipe Neri, comunidad religiosa de la cual era muy cercano, a tal punto que cuando pintaron varias escenas de la vida del santo de los niños para decorar el templo, él accedió a prestar su rostro. Cuando uno vive en contacto con Dios, esto irradia una bondad que la gente va quedando edificada, aunque no hable mucho, aunque no haga grandes cosas, pero eso va haciendo que se contagie su vida interior y cuando fallece todo el mundo evidentemente dice, estoy agradecido por su ayuda y sobre todo por su testimonio que me ha dado a lo largo de su vida. Y sus obreros le llamaban el maestro. No es normal llamar al arquitecto el maestro,
porque él actuaba con ellos realmente como un maestro. Los obreros en Sagrada Familia no venían elegidos por ser gente especial. Y hasta los artistas que han trabajado en Sagrada Familia no son artistas famosos con Gaudí en vida, no son artistas especiales, pero sí que reconocían en él un maestro. Un maestro que estaba cada vez más alejado de la vida mundana y a quien, aún en la madurez de su arte, la sociedad civil parecía olvidar. A la vez, en los periódicos empieza a desaparecer su obra, ya no se habla de él. En un momento se había hecho casi famoso, un arquitecto que hacía casas en la calle principal de Barcelona, bastante peculiar como en el aspecto, en la manera de tratar las personas, así. Y luego aparecen muchas bromas hacia su obra, muchas personas que van contra lo que él está haciendo, que lo critican, y de repente desaparece. Y esto no quiere decir que una persona que no salga en el periódico sea un aislado del mundo. Gaudí estaba ya comprometido de lleno con la Sagrada Familia. Durante una enfermedad que lo mantuvo en el sanatorio Puigcerdà, mientras un fraile camillero le leía a San Juan de la Cruz, Gaudí tuvo la visión de la segunda fachada del templo, la fachada de la Pasión. Gaudí pasaba mucho tiempo en oración. Y la verdad que muchas personas lo relacionan a un místico, y para mí también el hecho que viese las cosas claras a través de un esfuerzo, a través de un trabajo, porque se ve que hay un creciendo, ¿no? Pero sí, en un momento la ve clara. Por ejemplo, la fachada de la Pasión, Gaudí estaba enfermo, muy enfermo, lo envían a Puigcerdà, a una localidad en la montaña, para que se pueda recuperar. Y en la cama, un fraile le empieza a leer San Juan de la Cruz, y mientras le leía San Juan de la Cruz, Gaudí se desmaya, piensa que ya está muerto, hasta Gaudí dice, escuchaba a las personas que decían, ya está muerto, y cuando, digamos, se recuperó fuerzas, dibujó la fachada de la Pasión. Y esta fachada de la Pasión es la que muchas veces se llevaba él consigo en el bolsillo para reflexionarla. Y entonces en este sentido sí que es un místico, ¿no? En el sentido que las cosas se le dan con esta visión. ¿Qué reflexiones tendría Gaudí sobre la fachada de la Pasión? Él sabía muy bien que esta fachada estaba ligada a su propia muerte, que nunca la vería construida en vida y que por eso mismo era crucial diseñarla y dejar todas las instrucciones listas. Por tanto, él profundiza todo, profundiza en el arte, estudia los diversos estilos, todo el mundo, y la fe también. Por tanto, se tiene que preocupar. La Biblia, la liturgia, todo, lo estudia. La naturaleza igual, busca ser. Por ejemplo, hay un momento que se va a la facultad de medicina para estudiar anatomía del cuerpo humano, los huesos, que son esta fachada de la Pasión. ¿Ves? Por tanto, él estudia todo. Y en particular, él también iba al Hospital de los Pobres, que está al lado de la Facultad de Medicina, con la cual comparte la sección de anatomía. Porque sobre dónde tú puedes hacer secciones anatómicas, sobre los pobres, porque nadie se queja de ellos, ¿no? Y entonces Gaudí, cuando visita este Hospital de los Pobres, esperando poder seccionar algunos de ellos para hacer los estudios, para poder hacer aquí las estatuas, un grupo de monjas le señala que se podría rezar con estas personas, acompañarles en la muerte. Pero no es igual seccionar una persona que no conoces a una persona que conoces. Y entonces Gaudí entiende que su vida tiene que cambiar, que no tiene que estudiar los muertos, sino que tiene que estudiar los vivos. Durante la Guerra Civil Española, entre 1936 y 1939, desaparecieron los planos arquitectónicos de la Sagrada Familia, y durante esos años las obras estuvieron paralizadas. En la década del 70 se impulsó la construcción de la fachada de la Pasión. El padre de Mosén Luis Bonet era el arquitecto encargado y encontró innumerables obstáculos. Y en un momento hubo pues
una corriente de que no se tenía que terminar, que ya estaba bien con las 4 torres y nada más, pues mi padre lo padeció. Pero fíjate bien, mi padre me decía, estas piedras también sirven para hacer, las piedras que nos tiran sirven para hacer la Sagrada Familia. En los años 70, en Barcelona, hubo un movimiento muy importante de la Escuela de Arquitectura y de algunos intelectuales de Barcelona en contra de seguir las obras del Templo de la Sagrada Familia. Campañas que duraron mucho tiempo. Estas campañas decían de que la Junta Constructora hacía lo que quería y no seguía lo que Gaudí había instruido. Cuando asumí el cargo, pues encontré una serie de documentos y una revista que se llamaban Los Álbumes, que se vendían en La Hormiga de Oro, una librería que estaba en la Puerta del Ángel, que se podía comprar y en los cuales Gaudí dejó reflejado cómo tenía de ser la Sagrada Familia. Entonces, por ejemplo, criticaron mucho cuando se hizo la fachada de la Pasión, que las figuras no se ajustaban a lo que había dicho Gaudí. Hombre, Gaudí no podía escoger el escultor, porque nació este escultor cuando Gaudí estaba muerto. Lo que sí hemos hecho, mi predecesor, porque no lo he hecho yo, pero que me siento totalmente de acuerdo con lo que hizo mi predecesor, es, Gaudí escribe, tiene que ser una fachada dura y que interpele. Gaudí dijo, alguien encontrará esta puerta demasiado extravagante, pero yo querría que haga miedo, y para conseguirlo, no ahorraré el claroscuro, los motivos entrantes y salientes, todo lo que resulte de más tétrico efecto. Es más, estoy dispuesto a sacrificar la misma construcción, a romper arcos y a cortar columnas, para dar idea de lo cruento del sacrificio. Y a mí, antes estamos hablando de una figura que me encanta. La figura que me encanta es la negación de Pedro. Cuando Pedro niega que iba con Jesús, que se ve el gallo en el fondo, las 3 mujeres que le preguntan, la cara de dolor de Pedro es irrepetible. Es una cara de dolor. Obviamente, aquellas críticas del año 70 hoy, felizmente, han desaparecido y estamos terminando la basílica. Los últimos detalles escultóricos a la fachada de la Pasión fueron completados en julio del año 2018, poco más de 40 años después de empezar la construcción de esta fachada. Así, se repite la misma cantidad de tiempo que le tomó Gaudí construir la fachada del Nacimiento. El ciclo bíblico de 40 años, de oriente a occidente, iluminado por el sol. Entonces, por primera, el sol por la mañana ilumina lo que es la fachada de la Natividad, girando ilumina largo todo el día la gloria, el día cuando siempre habrá luz, y a la noche, al atardecer, ilumina lo que es la fachada de la Pasión, que además se encuentra toda en sombra por su propia forma. Entonces el sol que largo todo el día roda alrededor de Sagrada Familia, orienta y da un significado, introduce dentro lo que es el orden cósmico de la naturaleza también esta construcción, que además tiene todos los pináculos representando fruta. Entonces toda esta fruta se va madurando largo el pasar del día. Hay los frutos que son de la primavera más hacia este, más inmaduros, y que luego se van cambiando y madurando hasta lo que son los frutos del invierno, las castañas, los melogranos, maduro. Entonces como que la vida de un día construye Sagrada Familia, entonces que cada día tiene
tiene este orientamiento fundamental. Cada día se construye la Sagrada Familia, y aunque muchos dudan que para el 2026 esté terminada, los casi 1000 trabajadores del templo enfrentan el reto de cumplir el sueño de Antonio Gaudí. El tiempo que estaba dentro de la obra, eso es muy grande. Fundimos parte, pero cuando hicimos original, hicimos todo entero. Entonces, físicamente, por tamaño, yo tenía que estar dentro de la obra. Y este momento, día a día, cada día trabajando dentro de la obra, me abraza. Y esa sensación era crecimiento de parte de la fe de mi vida, creo. Porque esa familia tiene también esto de bueno, que cada uno puede encontrar, como antes decía, lo que busca. Y cada uno lo puede explicar a su forma. Siempre, evidentemente, explicarán Jesús, su vida, sus creencias, la vivencia cristiana, la vivencia de Dios, pero lo pueden explicar a su manera. Y de esta forma es la forma que el espíritu de la familia pues, se propague, se comunique. Por lo tanto, gracias por su trabajo y gracias por sus preguntas, porque aunque no son, a veces, son más difíciles de responder que una pregunta más técnica, también ayudan a uno a pensar, de pensar en lo que estamos haciendo aquí en la Sagrada Familia.